¿Qué ocurrirá mañana cuando el Banco Central británico se retire del mercado? ¿Qué sucederá si se retira sin haber completado su trabajo, su compromiso? ¿En qué situación se va a quedar el mercado de bonos, la libra y cuál es el horizonte que le espera a la economía británica? Vamos a hablar de todo ello en los próximos minutos con Miguel Ángel Rodríguez, es experto en mercados de capex.com. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. Bueno, mañana en principio termina el plan de compra de emergencia del Banco de Inglaterra y claro, hay muchísimas dudas ahora mismo sobre la mesa. Sí, bueno, eso es lo que ha dado el ultimátum de la última fecha. Hay que tener en cuenta que el Banco de Inglaterra lleva ya comprado en bonos más de 18.000 millones de libras en bonos. El tema es un tema muy preocupante, como has comentado anteriormente. Puede llegar a ser considerarse como riesgo sistémico. Los fondos de pensiones británicos, que manejan alrededor de 385.000 millones de libras, casi más del 30% del PIB de España, están teniendo problemas de liquidez, como has comentado. El movimiento sin precedentes en bonos, sobre todo a largo plazo, el bonos a largo plazo de 20-30 años están ya por encima del 5%, con una volatilidad tremenda, y las coberturas necesarias que tienen que llevar a cabo estos fondos de pensiones a través de derivados, pues no están pudiéndola llevar por falta de liquidez y podría ser un problema. Al final todo es un problema político. Fue el anuncio por parte del gobierno británico de ese plan inesperado, ¿no?, de reducción de impuestos, de recortes de impuestos y de mantenimiento del gasto público, incluso incrementándolo. La solución, en mi opinión, solamente vendría por parte de una declaración política de echándose atrás sobre esa decisión. El mercado no lo acepta bajo ningún concepto, y si el Banco de Inglaterra, que está enfrentado con el gobierno, que hay que tener en cuenta que el Banco de Inglaterra viene de subidas de tipo y de lo que se llama quantitative tightening, que no es otra cosa que reducir su balance vendiendo bonos. Ahora tiene que cambiar, ha tenido que cambiar comprando bonos, y la lucha contra la inflación la dejamos fuera. Por lo tanto, muy probablemente hay una mayoría ahora mismo en el mercado que piensan que probablemente el Banco de Inglaterra tenga que ceder y seguir comprando bonos hasta que a final de mes, que es cuando se espera, el gobierno británico pues dé a conocer sus nuevos planes, que por lo visto van a ser menos agresivos, ¿no? Pero ya digo, es un riesgo muy grande y un riesgo sistémico que puede afectar no solamente al Reino Unido, sino al resto, globalmente, sí. Inédito con esta pelea de gallos que estamos viendo entre el Banco Central de Inglaterra y el propio gobierno. El Banco de Inglaterra quiere que el gobierno de Liz Truss cambie o retire el presupuesto que ha anunciado. La verdad es que también parece que queda muchísimo, porque creo que se ha dado de fecha hasta el próximo 31 de octubre, que puede pasar todavía de todo, claro, hasta finales de octubre para presentar el presupuesto. Tampoco ayudan, entiendo yo, las declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra, de Andrew Bailey, diciendo que, bueno, que ayer vino a decir algo así como que importa poco lo que suceda, ¿no?, con los planes de pensiones británicos. O sea, un poco, ayer todo el mundo se echa un poco las manos a la cabeza escuchando estas palabras tan desafortunadas o estos comentarios tan inapropiados. Es grave, sí, es grave. Hay que tener en cuenta que incluso dentro de su propio partido, el Partido Conservador Británico, ya hay voces en contra de esta decisión. Se ha estado hablando incluso de adelanto de elecciones, o sea, de elecciones, ¿no?, que perdería seguramente, ¿no? Entonces, un enfrentamiento político. El Banco de Inglaterra efectivamente literalmente ha dicho que, bueno, que los fondos de pensiones vayan arreglándoselas para obtener liquidez, porque mañana corta, ¿no?, el grifo de la compra de bonos. Pero claro que es un tema muy preocupante, teniendo en cuenta que estamos hablando del Reino Unido. Se pueden imaginar temas de otros países. El Reino Unido tiene una deuda sobre PIB del 95% aproximadamente. En Italia, que es el problema que tenemos aquí, sobre todo en Europa, estamos hablando de casi un 140% del PIB, con mucho cuidado también por parte del Banco Central Europeo para no crear mucho desequilibrio. Sin embargo, en un país que supuestamente no tendría un problema de este tipo, se ha creado de una manera inesperada, ¿no? Y como digo, es un riesgo grande, sistémico. Ahí hay relaciones con otros bancos, con compañías de seguro, y bueno, esto podría incluso extenderse, en mi opinión, por ejemplo, a decisiones de la Reserva Federal. Si vemos que la economía global empieza
a tener problemas de liquidez como los que estamos viendo, que en gran parte también vienen motivados por la subida de tipo de interés, la fortaleza del dólar influye mucho, pues quizás esos 75 puntos básicos que esperamos no sean tantos y nos quedemos en 50 más adelante. Medir y mucho las palabras me recuerda también bueno, aquello que dijo José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España hace ya años, que el déficit no era una prioridad. Al día siguiente la verdad es que nos pusieron finos en el mercado, todo el mundo se puso a vender bonos españoles y la rentabilidad llegó a superar incluso el 7%. Ya nos has contado un poco lo que hay en juego, nos has dicho que puede tener incluso implicaciones para la política monetaria de la Reserva Federal, que es otro de los grandes asuntos que nos preocupa hoy en el día. El dólar, por supuesto, es otra de las divisas que nos preocupa. ¿Qué expectativas manejas para el dado de IPC? Y bueno, el movimiento de la Reserva Federal parece que va a ser sí o sí 75 puntos básicos, aunque haya una ligera moderación del dato. Hoy el dato que se espera de IPC, a diferencia del mes anterior, el sentimiento de mercado es hacia un dato negativo, en el sentido de que sea más alto, ¿no? El IPC en general. Muy importante, más que el IPC general, que se espera que se reduzca hasta un 8,1%, es la media, ¿no? El subyacente, ¿no? Que ahí se espera que suba de un 6,3 a 6,5. Ese va a ser el dato relevante que hay que mirar en el mercado. Lo que el sentimiento de mercado, como digo, a diferencia del mes pasado, conlleva, al ser más negativo, significa que la sorpresa puede venir del lado positivo, o sea, que se reduzca, aunque fuera solamente de manera ligera, y esto podría dar algún soporte, por lo menos momentáneo, ¿no? A los activos de riesgo, a las bolsas, y esto evidentemente si sale más alto pues no va a ser así, ¿no? Pero bueno, yo, en mi opinión, ya más que el dato este de IPC, que sí que puede influir, pero no de manera determinante en la próxima decisión de la Reserva Federal, a menos que saliera muy por debajo de lo que se espera. Como digo, lo más importante es la situación ahora mismo de inestabilidad, de falta de liquidez, que está provocada por la fortaleza del dólar también, por la reducción de liquidez por parte de la Reserva Federal, está afectando al resto del mundo. Y esto sí que podría, hay mucha presión incluso política en Estados Unidos y de gestores de fondos y de institucionales que están quejándose a que la Reserva Federal quizás esté pasando un poco con esta política tan hawkish, ¿no? Tan restrictiva. La FED todavía, no olvidemos, no ha empezado a reducir de forma significativa su balance. Todavía queda esa, todavía quedaría esa pata. Bueno, ya cada trillón de bonos, trillón de dólares en bonos que vende, y ya me parece que ha reducido de 9 trillones alrededor de 7,8 aproximadamente, se supone un 0,25, tiene el mismo efecto que un 0,25 puntos básicos de subida de los tipos de interés, ¿no? Entonces hay que añadir lo que ya está haciendo, que se espera que lleguen al 4,5, 4,75, a eso, ¿no? A la reducción del balance, el quantitative tightening, que es reducir los balances de bonos y eliminar liquidez en el mercado. Y en eso están también embarcados, ¿no? Por lo tanto, hay dos frentes abiertos y, como digo, esto ahora mismo está primero creando una fortaleza desmedida del dólar contra prácticamente todas las divisas, sobre todo países emergentes con problemas de financiación, se financian en dólar, tipo de interés dólar. Y bueno, Japón está interviniendo contra el dólar yen y no logra tampoco frenarlo, y esto creo que puede ser un problema y al final muy probablemente tenga algún tipo de impacto en las decisiones que tome la Reserva Federal más adelante. Miguel Ángel, que seguiremos viendo nuevos mínimos anuales en las bolsas antes de que finalice el ejercicio. Bueno, pues depende de lo que estoy diciendo. Ahora mismo sí, la tendencia es a la baja. Están bastante, como has comentado anteriormente, las caídas han sido muy grandes y están muy sobrevendidas, y esto y todo va a depender, todo depende de lo que decida la Reserva Federal y de lo que decida en cuanto a tipos de interés. Si se mantienen con esta actitud tan agresiva de subidas de tipos grandes, durante de aquí a final de año quedan dos reuniones de la Reserva Federal, pues sí podían presionarse a la baja, independientemente de los resultados, ¿no? Que se empiezan a publicar ahora en Estados Unidos de las empresas. Vamos a ver, la expectativa es que no sean buenos, pero normalmente siempre sorprenden al alza. Vamos a ver cómo son. Pero si la Reserva Federal frenase en algún momento este ritmo tan agresivo de subida de tipo de interés, y eso puede ser, veríamos el dólar
corregir a la baja y posiblemente al menos tocar suelo, ¿no? Las bolsas, no una recuperación fuerte, pero parar por lo menos las caídas. Famoso pivot, la pausa de la Reserva Federal que muchos siguen esperando, aunque también empezamos ya a asumir que no habrá un cambio en el mensaje ni en la política monetaria hasta que algo se rompa definitivamente en el mercado, en la economía norteamericana. Miguel Ángel Rodríguez, capex.com, un gran placer como siempre, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, hasta pronto. Un abrazo, Fernando, gracias. 12:23 minutos de la tarde, apenas 2 horas para que conozcamos el dato de inflación en Estados Unidos y a partir de ahí no se para el mundo, hay que seguir monitorizando al mercado. Enseguida hablamos con Félix González de Capitalia Familiar y con Rafael Peña, gestor de Olea Gestión, en Momentum de la Economía y los Mercados, aquí en Ponte en Acción. Hasta ahora.